Aquí estamos desde Heredia, Costa Rica, transmitiéndole con mucho amor. Es un privilegio poder enseñar la palabra de Dios nuevamente, siguiendo con una serie futurista, con una serie escatológica. ¿Qué sucederá en el futuro? En el futuro no muy lejano, sucederá un periodo de 1000 años de paz sobre la tierra, y esta es la número 9 de la serie de la enseñanza El Milenio. He estado enseñando con muchos versículos de Antiguo y Nuevo Testamento acerca de este tema, y tengo mi Biblia abierta aquí en el Evangelio de San Lucas. Les leo a ustedes en el capítulo 1 del versículo 30 al 33. Lucas capítulo 1, el viento me la movió la hoja. 1 del 30 al 33, dice así: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí Dios le habla a Miriam, a María, a la Virgen, la madre de Jesús, y le habla que va a tener un hijo del Espíritu Santo. El Padre será el Espíritu Santo, y que se llamaría su nombre Yeshua, Jesús, que salvaría a su pueblo de su pecado, que tendría el trono de David su padre. La Biblia habla de dos advenimientos del Mesías, nada más que a Dios le plació como esconder su primer venida de alguna forma un poquito oculta ante los religiosos y ante los sabios de este mundo, y muchos religiosos con el conocimiento de la Torá, de la Tanaj, y a veces el ser humano con su ciencia y con su capacidad intelectual se enceguece en su orgullo, y no ve a Jesús el Mesías en su primer venida o en su primera etapa. Esto lo digo con mucho respeto, ya que al enseñar la palabra de Dios ni deseo, ni quiero, ni es correcto imponer, pero sí es mi deber esclarecer o tratar de enseñar la palabra de Dios tal y como Dios la inspiró a hombres santos por el Espíritu Santo. Dios reveló la palabra que está en el canon sagrado en la Biblia. Y aquí estos versículos que le leí en Lucas 1, del 30 al 33, habla cómo el ángel de Dios le dijo a Miriam, a María, que iba a tener un hijo y que se llamaría, su nombre que traducido es Salvador, Yeshua, o Jesús, que traducido es Salvador, el Mesías, y que tendría el trono de David. Nada más que en su primer advenimiento Jesús venía a cumplir muchas profecías, pero en su segunda venida terminará de cumplir las otras profecías que no se han cumplido, que Él vendrá como un libertador en caballo blanco, victorioso sobre sus enemigos, vendrá venciendo y para vencer. Y muchos llaman la Tercera Guerra Mundial, esa que habrá al final de la gran tribulación. La Biblia llama a esa guerra o a esa batalla la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que será unos pocos días antes de su segunda venida,
y que culminará con la segunda venida de Cristo, que Él viene ya como un Mesías libertador que va a libertar a Israel de sus enemigos, del anticristo, de los reyes del oriente, de Gog, que gobierna en tierra de Magog, como enseña Ezequiel 38 y 39, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, y muchas otras profecías de Joel, de Zacarías, de Jeremías, de este que profetizó 830 años antes de Cristo. Bueno, se me va el nombre, Abdías, el profeta Abdías. Ellos hablaron de la segunda venida de Cristo, ellos hablaron del milenio, y hay muchas profecías que hablan de la primera venida y segunda venida de Cristo, y a veces en un mismo versículo está entrelazada la primera venida con la segunda venida, habiendo una diferencia de 2000 y resto de años entre una venida y otro. Por eso la Biblia debe entenderse a través de una sana interpretación y bajo la guianza del Espíritu Santo. La Biblia es un libro que se debe entender con humildad, se debe escudriñar con humildad, con respeto, con amor, con deseos de conocer al Dios Todopoderoso. Y Él revela su palabra a la gente humilde, a la gente que muere a la naturaleza vieja, al mundo de pecado y al reino de las tinieblas. A las personas que mueren a lo pecaminoso, Dios les revela la palabra de Dios, a la gente mansa y humilde. Bueno, aquí hemos leído en el Evangelio de Lucas, donde dice que Dios le dará el trono de David, su padre. Por eso los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque los discípulos, pues al ser judíos, ellos habían escuchado en la sinagoga y en el templo a los rabinos enseñando que iba a venir un ungido, un Mesías, un libertador, pero nunca que iba a venir un Mesías sufriente, un Mesías muy manso, muy humilde, lleno de sabiduría y de la gloria de Dios. Así que ellos no entendieron la primer venida de Jesús. Pero aquí estaba escrito, Jesús recibirá el trono de David su padre, no en la primera venida, porque ya vino, y Jesús dijo: yo no vine a reinar, mi reino no es de este mundo. En algunas ocasiones lo iban a poner por rey y él rehusó, porque él dijo: mi reino no es de este mundo. Pero en su segunda venida él no rehusará, sino que él vendrá a destruir los que destruyen la tierra, a castigar a los malos y los que no se dejaron sellar por el anticristo y los que no se dejaron engañar por ese falso Cristo que está próximo a manifestarse al mundo, que habla Apocalipsis 13 en una forma muy amplia de él. Dios le dará dominio por 3 años y medio, según las Escrituras, y el diablo le dará todo su poder y autoridad, y Dios le permitirá hacer milagros y maravillas en ese corto periodo de 3 años y medio. Vamos a leer otros versículos. Entonces Jesús, en su primer venida, su reino era espiritual y venía a libertar a los endemoniados, a sanar a los enfermos, a que el pueblo que estaba en tinieblas viera la luz de Dios, pero en forma espiritual estableció un reino con poder y lo demostró con hechos, pero en forma espiritual. En su segunda venida, no solo en forma espiritual establecerá un reino, sino que en forma literal y mundial, o sea, en todas las naciones del mundo, gobernando desde Jerusalén. El Mesías
establecerá su reino. Según las profecías, después de los 7 años en que el anticristo estará allá en Jerusalén, los primeros 3 años y medio engañará a los judíos, según la Biblia, y a los 3 años y medio, pues, se romperá un pacto que el anticristo hará con el Mesías, según las profecías bíblicas, y los judíos que aman a Dios escaparán del anticristo a un lugar que Dios tiene preparado para ellos. Dios guardará ese remanente judío. Otros judíos se volverán apóstatas, de tal forma que la Biblia llama a Jerusalén en esos últimos tiempos Sodoma y Gomorra, y también llama a Jerusalén la gran ramera, la gran Babilonia. Y como dice Abdías, y lo profetizó Jesús en una parábola, y lo enseña Apocalipsis 17 y 18, Jerusalén al final de los tiempos será quemada. Bueno, a través de la historia varias veces ha sido quemada por sus enemigos, pues esa última vez será quemada y hasta cierto punto será purificada para que el verdadero Mesías en su segunda venida gobierne desde allí al mundo. Quedará casi destruida Jerusalén. Bueno, Jesús la restaurará en el principio del milenio. El anticristo estará en el tercer templo que está próximo a hacerse, y Jesús estará en el cuarto templo que se hará en el milenio. No se sabe quién lo hará en el cuarto templo, pero lo habla Ezequiel. Ezequiel, ¿qué? 41, 42 y los últimos capítulos del libro de Ezequiel hablan de esa casa, de ese templo. Y allá hay un versículo donde dice que Jehová será rey, o sea que será el trono de Jehová ahí, en esa casa, en ese templo, en Jerusalén. Son profecías futuras, por tanto ahora no se les puede encontrar un significado correcto, ya que enfocan a un futuro cercano. Vamos a leer también en Lucas, en el Evangelio de Lucas, habla de Lucas 2:25. Aquí tengo el capítulo 2, vamos a ver, aquí tengo el capítulo 25. Vamos a leer Lucas 2 del 25 al 32. Y dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles. También los gentiles somos salvos en Cristo, no solo los judíos. Y ya judíos y gentiles que nos convertimos al Mesías, a Jesucristo, a Dios humanizado, pertenecemos a la iglesia que Jesús fundó. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo Jesús cuando vino al mundo. Y también Juan el Bautista lo dijo, refiriéndose a Jesús, que como Rey de Reyes y Señor de Señores nacía en aquel pesebre para así salvarnos, para darnos su luz, su redención. Gloria a Dios por su palabra.
También del versículo 36 al 38 habla allí. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dios usa a Simeón y a Ana para profetizar a los judíos que estaban hace un poquito más de 2000 años en Jerusalén, cuando María, como una verdadera judía, y José, como un verdadero judío, presentaban a su hijo, el padrastro y la madre, presentando al niño Jesús al templo y ofreciendo lo que la ley de Moisés decía, como judíos que eran. Y Dios profetizó a través de Simeón y de Ana que él era el ungido. Yeshua quiere decir Salvador y también quiere decir ungido, el Mesías. Dios había prometido enviar un ungido y lo envió. Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido después del bautismo en aguas. Jesús fue ungido y empezó su ministerio en una forma poderosa, demostrando con señales, maravillas, palabras y hechos, demostraciones de maravillas de que Él era el ungido de Dios. Y al final lo demostró resucitando al tercer día de entre los muertos y apareciéndosele a más de 500 hermanos, a más de 500 cristianos. Después de que resucitó se les aparece. Dice la Biblia, con pruebas indubitables. O sea, pruebas que no se pueden negar. Él mostró su cuerpo. Estaban cerrados con las puertas y Él apareció porque ya Él tenía un cuerpo omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Él se había despojado de esos atributos de Dios y se limitó a un cuerpo humano y así obtuvo la victoria. Para que usted y yo no seamos endebles, no seamos mediocres, no seamos incrédulos, sino que vivamos una vida de victoria, porque ya Él venció y nos ha hecho más que vencedores para su gloria y para su honra. También voy a buscar aquí en Lucas capítulo 19, del versículo 9 al 27. Todos esos versículos hablan de que reinará sobre el trono de David, refiriéndose a Jesús el Señor en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, el primer reinado de Jesús fue espiritual. Los demonios temblaban y salían de los cuerpos. De hecho, los demonios reconocían al ungido, al Mesías, y lo irónico es que el Sanedrín y los grandes de Israel le rechazaron, a no ser por allí unos pocos que sí creyeron en Jesús, como José de Arimatea, como Nicodemos. Aún aquel gran Gamaliel dijo unas palabras allí que se cuidaran, no sea que se hallaran peleando contra Dios, refiriéndose a Jesús el Señor. Así que aparentemente fueron grandes rabinos que fueron tocados por el poder de Dios de alguna forma, entre todo el montón de
maestros de Israel. Recordemos que el Sanedrín era la máxima autoridad, eran 70 ancianos de Israel, máxima autoridad política y religiosa. Y la mayoría de ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Cuidado con el orgullo religioso de la prepotencia de que todo lo sé, de que a mí nadie me enseña la Biblia porque yo soy un iluminado, porque yo soy un teólogo, porque yo soy un rabino, porque yo sí estudié para tener la revelación de Dios. Cuidado que esa prepotencia puede enceguecer a muchos, como cuando Jesús vino al mundo. Jesús dijo que Él venía para que los ciegos vieran y los que decían que veían fueran ciegos. Porque hay gente que dice, yo veo a Dios, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, pero se enceguecen en una religión muerta que no los salva, no los cambia y están llenos de orgullo, llenos de vanidad, llenos de hipocresía. Y esos son pecados que a Dios le desagradan en gran manera. Dios quiere humildad. Dios quiere que temblemos ante su palabra. Dios quiere que le amemos no de labios, sino de corazón. Mucha gente quizás me está escuchando y sabe mucho de la Biblia, pero están muertos en vida porque en el pecado de ellos morirán. En su adulterio, en su fornicación, en su orgullo, en su capricho espiritual morirán. Pero Jesús dijo que a los humildes y a los que tenían corazón de niño, el Padre le revelaba los misterios, dijo Jesús el Señor. Vamos a leerles, o les voy a leer más bien en Lucas capítulo 19. Lucas 19, del 9 al 27, allí habla también del milenio. Lucas 19, del versículo 9, vamos a ver dónde está, aquí está el 9 en adelante. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús allí salva a Zaqueo. La salvación es una persona y a la vez es un estado, porque Jesús o Yeshua significa salvador, salvación. Y es un estado porque una persona cuando se arrepiente pasa a un estado de formar parte de la iglesia, a un estilo de vida, a una cultura espiritual, por decirlo así, que está basada en la ley de Dios, no la ley de Moisés, la ley de Dios, la palabra de Dios, que está basada en Jesucristo y en su palabra. Seguimos con el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Las gentes y los judíos pensaban que Jesús iba a establecer el reino milenial hace 2000 años. Según el versículo 11 de Lucas 19. Dice el versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre noble es Jesús, es una parábola. Ese hombre noble representa a Jesús, que Él se humanizó y murió en la cruz para salvarnos. Luego Él humildemente se fue lejos al cielo. Y lo que habla Apocalipsis 5, que el Padre le dará el reino delante de millones, que somos la iglesia, los 24 ancianos, y de millones de seres angelicales. El único digno de abrir el libro, de desatarlo y de recibir la gloria era el Cordero. Allí en Apocalipsis 5, Dios le da el reino a Jesús.
y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 naciones. Aquí esto es literal, bueno, es una parábola, pero hay que entenderla a cómo está allí. O sea, Dios nos ha dado dinero, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y Él dice: negociad. No es malo tener fincas, no es malo tener carros, no es malo tener casas. Yo sé que algunos no están de acuerdo conmigo, pero tanto Deuteronomio 28 dice que lo tendremos, Deuteronomio 28, como palabras de Jesús, que dijo que no hay quien haya dejado todo que reciba 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. 100 veces más. Hemos sido llamados a heredar bendición. Esa ideología religiosa de hacer votos de pobreza y de miseria, con todo respeto, es una ideología religiosa satánica. La miseria extrema Dios no la quiere. No estoy condenando a la persona paupérrima, jamás lo haría. Una persona muy pobre puede ser salva, claro que sí, si se arrepiente de sus pecados. Lo que estoy queriendo dar a entender es que según la Biblia, Dios no quiere la miseria extrema. Dios quiere que seamos ricos, bendecidos, prosperados espiritualmente y materialmente. ¿Por qué? Porque Él es un Padre de abundancia. La parábola dice: hijo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y cuando quieras algo, ahí está, cómelo, disfruta. Este mundo Dios lo dio para que nosotros nos enseñoreemos y juzguemos de Él, pero en una forma cristiana, en una forma espiritual, en una forma bíblica, con dones, talentos, con mina, con dinero. Minas es dinero, como decir colones en Costa Rica, como decir dólares o dólares en Estados Unidos y algunos otros países, o libra esterlina, o qué sé yo en qué país vive usted. Entonces, tendrás autoridad sobre 10 naciones. En el milenio la iglesia reinaremos sobre las naciones del mundo, según esta parábola. Y según dijo Pablo, San Pablo, Dios a través de San Pablo dijo: ¿no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 19, y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Quién era sobre 5 ciudades? El que Jesús le dio 5 minas, porque Dios a uno les da más capacidad, a otro nos da menos capacidad. Pero Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio, de esos dones, talentos, dinero, de todo lo que Dios ponga a tu mano para que lo administre y gobierne, y lo haga reproducir. De eso es de lo que Dios nos va a pedir cuenta. Dios no nos va a pedir cuenta de lo que no teníamos, de lo que no podíamos hacer. Dice que según su capacidad Dios les dio a uno unas minas, un poco de dinero, a otro un poco menos, porque usted no le va a dar el mismo dinero a un hijo de 30 años que a otro de 15 años, que a otro hijo de 10 años. Al de 10 años le da menos dinero.
Al de 15 le da más y al de 30 o 40 años pues le da tal vez mucho más dinero para que lo administre, para que negocie y demás. ¿Por qué? Por la capacidad. Así es Dios. Versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dale al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Jesús en su segunda venida va a destruir los malos, como quien dice, con pena de muerte. Él viene a establecer su reino con poder y no va a alcahuetear el pecado, y a los malos les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno. A los buenos les dirá, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Según una exégesis de esos versículos, se refiere a la segunda venida de Cristo. Y Él a los malos los envía al infierno, y los buenos entran al milenio. Y en el milenio gobernaremos según la capacidad que Dios nos dio. El tema no es el infierno ni la vida eterna, pero sí es bueno entender, porque por ahí yo oigo asuntos que no me parecen. Por ejemplo, que todos somos salvos y seremos iguales allá en la presencia de Dios. Y la Biblia no dice que todos seremos iguales. La Biblia dice, refiriéndose al futuro, que una es la gloria del sol, otra de las estrellas y otra la de una estrella fugaz, por decirlo así, o un meteorito. No es lo mismo, son astros celestes todos, pero la gloria es diferente. Así, una cosa es la gloria de Dios, otra cosa es la gloria de un querubín de gloria, y otra es la gloria de un arcángel, y otra es la gloria de un ángel. Y habrán ángeles con rangos más grandes. Así será en la iglesia. En la iglesia. En el futuro seremos galardonados, dice la Biblia, según lo que hayamos hecho en la carne, tanto en el milenio como en la eternidad. Y esto es bueno entenderlo. Y también en la condenación eterna habrán grados de tormento. Porque yo escucho mucho, con todo respeto lo digo, a gente que aún predica diciendo que el infierno o el lago de fuego que es, o sea, es un solo tormento, y no, hay diferentes grados de tormento. Jamás va a ser igual el tormento a alguien que mentía, a un Hitler, a un genocida. Nunca va a ser igual el grado de tormento a alguien que violaba a los niños y los hacía pedazos con un cuchillo, a alguien que solo vivía en fornicación con una mujer. O sea, van a haber grados de tormento, y no estoy inventando nada. Palabras de Jesús, os digo que será más tolerable el castigo para tal ciudad que para la otra. Y Jesús lo repitió no una, sino varias veces. Lo lógico es que Dios es justo, y si Dios es justo, al más malo lo juzgará más severamente, y al menos malo lo condenará menos severamente, en condenación eterna, sí. Pero los cristianos todos somos salvos, porque la salvación es para todo el que se arrepiente.
para todo el que nace de nuevo según la Biblia. Aún Israel en el milenio, toda Israel nacerá de nuevo. Lo dice Dios a través de San Pablo. Luego todo Israel será salvo, dice Dios. Se refiere al milenio, que todos los judíos que entren al milenio son salvos, porque no se dejaron sellar con el 666, con el número o el nombre de la bestia. No se contaminaron con el gobierno de Satanás a través del anticristo. Entonces ellos serán salvos, nacerán de nuevo en el milenio. Y la Biblia dice que le preguntarán a Jesús qué son esas heridas en tus manos. Y Jesús les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aquí le estaba leyendo, bueno, hasta el versículo 27. Vamos a llegar aquí a esta enseñanza. Disculpe que no avance mucho, pero sí vemos, lo importante es esclarecer en la Biblia. No se trata, porque yo quizás esta enseñanza que llevo 8 lecciones que están en YouTube acerca del milenio, puedo leer todos los versículos en una sola enseñanza, el montón de versículos en Jeremías, en Ezequiel, el Evangelio de Lucas, de Mateo y de Joel y los profetas que hablan del milenio. Muchos profetas hablan del milenio, muchas enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento. Podría darle solo las citas, pero no se trata de eso porque, perdóneme la osadía, pero veo mucha ignorancia acerca de temas como el milenio, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación, y creo que estamos viviendo tiempos donde todo cristiano debemos aprender estas profecías que están a punto de cumplirse según la Biblia, que están cerca. Si estaban cerca, y el apóstol San Pablo escribió, nosotros los que vivamos, los que habremos quedado. Muchos dicen que no se equivocó, o escuché decir a alguien que no se equivocó. Pues sí, Pablo se equivocó porque no estuvo vivo hasta la venida del Señor. Él dijo, nosotros los que vivamos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Y Pablo murió y no vio el arrebatamiento de la iglesia. Pero un pequeño error, o sea, como ser humano, la Biblia dice, no he visto justo que haga bien y no peque. No se trata de jugar de santulón, aunque tampoco voy a decir como el refrán popular, solo Dios es santo, porque eso es una mentira antibíblica, que yo escucho, no sé por qué, a mucho creyente en Dios diciendo solo Dios es santo. No, millones de cristianos somos santos. Esto la Biblia lo enseña claramente. Millones de ángeles de Dios, todos son 100% santos y nunca han pecado. Así que no solo Dios es santo, pero a veces la gente hoy tiene dichos que desde niños los escuchan y los repiten, y a veces hasta los creyentes en Dios, dichos que no son correctos ni repetirlos, ni decirlos, menos enseñarlos, como ese que solo Dios es santo. O otro refrán es, solo Dios sabe dónde voy después de que muera. Eso no es cierto, y varios grupos pseudocristianos enseñan eso. Y la Biblia enseña claramente que podemos saber si somos salvos o no somos salvos. Que Dios les bendiga y espero verme contigo en una eternidad allá con Dios y disfrutar del milenio y de tanta cosa linda que Dios tiene en el futuro para usted y para mí. Vale la pena seguir al Señor. Dios te bendiga.